No digo que va a estar jodido porque va a estar jodido. Es decir, por acá abajo, no, pero tengo la mochila puesta. No tengo que resbalarme. Estas, no tengo borseguíes con mucho agarre, pero tampoco son tan malas estas. Fíjense, qué bárbaro. Esto es nuevo, ¿eh? Se cayó el árbol. Miren la toma esta. Esto era una ollita, mirá. No quedó nada de la ollita. Bueno, ahí va. Ahí va. Miren la ollita lo que quedó. Se le cayó varios árboles. Y además, todo ese ripio lo trajo la creciente. Acá no está para... Está prohibido acampar por algo, ¿no? El camino supuestamente es por ahí. Era por ahí. Ahora no sé. Vamos a ver. No. Ha cambiado de una manera el paisaje que es impresionante. Por allá era el camino. Pero veo que está todo tapado ahora. No sé si por acá podré. Bueno, le volví a cambiar los guisos. Y allá voy. Complicado. Como diría Charlie Cinewan, estoy metido en un berenjenal. Y es cierto. Y todavía no se ha hecho de noche. Ahora el tema va a ser volver, ¿no? Pero bueno, está en la aventura. Sigo. Miren. Este nunca fue el camino. Nunca. La creciente me ha hecho agarrar un lugar que nunca agarré. Que no es un camino. Fíjense. Me puedo desbalancar aquí porque quiero hacer la última. Pero es hermoso, ¿no? Pero también es... Estoy pensando en el regreso. Porque ahora veo. Hay una caída hacia el arroyo acá. Allá arriba se ve el cielo que todavía no está vencido. Y estoy inventando un camino. Bueno, gente, me he llamado a la cordura. Es imposible seguir. Y yo me animo si hubiera sido de día. Pero me queda una hora o media hora de luz. Y fíjense, si resbalo hacia abajo, me hago percha. Así que voy a retomar camino y veré si tomo otra alternativa. Lo difícil que es retroceder para mí. Pero eso también lo aprendí de los guías de montaña, de alta montaña. Hay que saber retroceder a tiempo. Camino desconocido para mí, el otro camino bloqueado. Se hace de noche. El lugar es en una cañada llena de maleza y puedo resbalar y caerme hacia el arroyo entre las piedras y estoy solo. O sea, todo indica. Estas son las cosas que un amigo mío me dice: tenés que editar porque es más prolijo que yo, y yo las dejo así porque me parece que usted está viviendo conmigo. Miren, acá puedo ver. Para ver si se podrá tomar la cámara. El viejo camino al cuadrado. Imposible llegar ahí desde acá. Pero estoy transitando nuevamente el camino que tomé antes. Así que apago la cámara un rato. Bueno, ahí podemos observar cómo ese álamo gigante bloqueó todo el arroyo. Y por allá está el camino.
Y eso fue lo que me trajo hasta donde estoy ahora. Fíjense lo que debe haber sido la creciente y los vientos, porque allá hay más árboles caídos. Y miércoles, ¿no es un árbol chico este? Fíjense el tamaño con mi mano. Y ahora les voy a mostrar la raíz que está allá. Si puedo. Porque acá abajo hay una caída. Ya estoy llegando al arroyo. Pero qué enorme que son estos árboles. No sé si pueden apreciar cómo la raíz, que no son muy profundas por el tipo de terreno. Yo estoy sobre el árbol. A ver, me voy a dar vuelta. Fíjense. Está mi pie. Acá es otra toma. Y allá arriba todavía hay luz. Pero acá en la quebrada cada vez se pone más oscuro. Bueno, estamos regresando. Ahí vamos. Ahí vamos. Otro monstruo también tirado. Esto ha sido un huracán. Es impresionante. Por el tamaño, ¿no? No sé si alcanzan la cámara lo toma. Pero hay árboles tirados por todos lados. Siempre digo lo mismo, pero estoy totalmente asombrado. Otro arrancado. Bueno, ya estamos llegando al arroyo. Lo peor ya pasó, creo. Este es el pedazo de auto que les decía que era un Chevrolet verde. Estoy en el camino. La verdad que se vienen tomar la decisión de volver. Yo quería, voy a ver si encuentro un lugar donde tomar unos mates. Traje mate, gente. Y como cae hacia el arroyo terreno. Tampoco este es un buen camino. Voy a agarrar otro. Bueno, voy a tener que poner una linterna de cabeza ya porque no hay luz. Porque por ejemplo ahora tengo esta, ¿no? Fíjense, acá estoy. Hola. Tengo que usar esto para ver y colocar las pilas. Positivo con positivo y negativo. Son 3 pilas que lleva el coso este, la linterna de cabeza. Bueno, es muy lindo estar acá. A veces da un poco de miedo, pero bueno, no es conveniente venir solo, gente. Bueno, acá estoy, sí. Bueno, les cuento que el verdadero camino a la banderita lo indica perfectamente este cartel y no es por donde yo agarré. Yo lo hice a propósito porque quería ir arroyo para arriba, pero como ya han visto está imposible. No, vamos a dar el gusto de tomar mate. Acá hay una notita hermosa, no se ve, tengo poca pila, no me había dado cuenta de eso. Como hace mucho que no salgo, acá vamos a tomar mate. Bueno, matecito, a ver. Está. Y bombilla. Yerba. Esto es lo más lindo del mundo, gente. Bueno, gente, y con este matecito salimos a entrenar a la montaña. Salimos a entrenar a la montaña
en este 2025 para estar en estado. Lo bueno es que la montaña está re buena acá en la falda. Allá está la laguna de los Patos y vamos a subir un poco la montaña. Se nos va a hacer de noche, así que vengo preparado y estoy muy feliz de haber empezado. Cuesta. Allá voy. Ese es el camino al Chorrito. Ay, no saben lo que es volver a sentir los aromas, gente. Los aromas de las flores. Hoy hay verde. Todavía no cayeron las heladas. Sentir la naturaleza, los pájaros. Esto lo he hecho yo desde muy chico. Ahora la gente me ve raro, como un viejito que sube la montaña. Me causa mucha gracia. Fíjense lo que hay arriba. Siempre digo yo, ¿no? El objetivo nunca es subir a hacer cima. La gente se mata por decir llegué a la cima. Es un error, eso me lo explicaron los guías cuando subimos a la Concagua. Se va hasta donde uno tiene ganas de llegar. Hasta donde el cuerpo te dice. Y nunca ir más allá porque no vale la pena. Disfrutar la montaña es mejor que después mostrar una foto de cumbre. Seguimos. Bueno, fíjate, están robando mucho por acá. Así que hay gente de la policía. Muy amable la policía. Acá está la Virgen de la Banderita. La muestro un segundo porque no quiero parar. Pero tiene mucho más que antes. ¿Han visto en otros videos? Como ha venido más gente a vivir. Miren qué paisaje, gente. Hay una zona... La tengo de agua. Cosa que no siempre es así. Tengo ganas de parar, pero... Ahora que estoy ya, el cuerpo calentó. De a poquito vamos a ir parando. Traje otra cámara. Fíjense, gente. Hay carteles indicativos. No estaba esto. Ascenso al Cerro La Banderita. Desconectate, no produzcas ruidos molestos. No se permite con mascotas entrar. Y por supuesto no hay que dejar residuos. Y ya han escrito ahí el cartel, ¿eh? Bueno, esta parte se entra así en un sendero rocoso. Bueno, yo estoy acostumbrado, pero que a las personas que no están acostumbradas a los senderos de montaña puede resultarles un poco difícil, ¿no? El tema es a la noche y en bajada. Bajar una montaña es mucho más difícil que subirla, porque los músculos de frenado son los menos laburados y de noche un esguince es el peligro. Fíjense allá. Por eso yo traigo, me estoy agitando ya, tengo que cambiar el aire. Traigo una cinta elástica por si me esguinzo. Vamos a desplegar el... Tenía que haberlo hecho antes. Ya estoy agitado. Pero bueno, está hasta acá. Bueno, ahí va. Vamos. ¿Qué me va a hacer a la noche? Bien. Hola. ¿Y vos?
¿Cómo andás? ¿Qué tal? Fíjense los álamos allá. Hay un caño ahí que se los voy a mostrar. Que desde una vertiente llevaba el agua hacia el Hotel Edén de acá de la falda. Famoso Hotel Edén. Para que no lo saben, Hotel Edén. Googleenlo. ¿Ven que hay un caño? Cuando éramos chicos, con un amigo, lo cruzábamos todos agarrados, tipo monito, de una punta a la otra. Así que, por supuesto, mamá y papá supieran, ¿no? Fíjense lo loco que uno es cuando es niño. Porque este era nuestro lugar de juego, digamos. Y hoy es mi lugar de entrenamiento. Lo que ven es el viejo camino al cuadrado. Para los que saben, ¿no? Un antiguo camino que ya no se usa. Se usa para hacer deporte. Ha sido un día hermoso de otoño. Ahí veo un perrito. Escuchen el viento y el agua del arroyo que se forma acá en la montaña. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Cuando hay mucha agua, tremendo. Mucha agua. Está todo indicado, antes no. Fíjense. Cambiar los ISO de la cámara. Se está poniendo oscuro acá abajo en la quebrada. Ahí cambié los ISO, ¿se nota? Yo también me voy a fijar. Y viene hermoso el agua, miren. Pero no cae la comida. Mueve la piel. A ver. Seguimos. Dan ganas de quedarse cada vuelta en la esquina. Pero se supone que es una caminata complicada. No es conveniente venir. Mira un pájaro ahí. Qué lindo. ¿Ah? Está lleno de pájaros. Las raíces todas buscan el agua. Y las ollitas. A ver si ahora entienden cuando digo que me siento acompañado por ustedes. ¿De dónde salió esta piña? Hace mucho que no vengo y está todo con la cantidad de agua que cayó, gracias a Dios, en Córdoba. Está todo movido. El paso original es por ahí. Así voy a tener que inventar un nuevo paso. No es un lugar recomendable para quien no conoce venir a esta hora, ¿eh? Yo porque soy un viejo conocedor. Tengo alguna experiencia ya de más de 50 años. O más, mucho más. Bueno, ahí voy. Que sea lo que Dios quiera. Además ya no tenemos nada que perder a esta altura, gente. Bueno, gente, y con este matecito... Bueno, gente, voy a disfrutar un poco
estar acá con mis matecitos y nos vemos en el próximo video. Ah, vamos a hacer un vivo, sí, sí, vamos a hacer, siempre lo digo, ¿eh? Pero necesitaba empezar a entrenar. Nos vemos. Chao, chao. Como venimos diciendo,